Tengan todos ustedes muy buenos días a nombre del Instituto Nacional de Estadística. Como es una práctica que habitualmente viene impulsando el INE, esta vez convocamos a los colegas de la prensa y por medio de ustedes a todos los usuarios de la información, un trabajo importante que ha venido realizando el INE en este último tiempo. Es presentar a los usuarios de la información, a las autoridades de política económica del país, la actualización de la canasta básica de alimentos y los indicadores de pobreza para Bolivia. Es una presentación muy corta que tiene 4 partes, repasar para los usuarios de la información algunos conceptos inherentes a lo que es pobreza, las razones económicas y técnicas que sustentan para que el INE realice esta actualización de los indicadores. Por ese motivo me acompaña el equipo técnico que ha realizado este trabajo de actualización de esta canasta básica de alimentos. Para cerrar la presentación mostraremos un par de láminas donde expondremos la metodología y la rigurosidad técnica que el INE ha seguido para este cometido y cerraremos mostrándoles los resultados inherentes a la actualización de la canasta básica y las líneas de pobreza. Solamente repasando a manera de entender los conceptos, existe a nivel mundial distintos enfoques para medir y considerar lo que es pobreza, como en la presentación les mostramos. Existen métodos directos, métodos indirectos. Entre los métodos directos, por ejemplo, están aquellos que miran los resultados de los censos de población y vivienda, de donde salen los resultados de las necesidades básicas insatisfechas, indicadores de desarrollo humano, y esta presentación que hacemos ahora se sustenta en métodos indirectos. Entonces, como mostramos en la segunda parte de la lámina, estos métodos indirectos pueden estar considerando los ingresos o gastos de los hogares. Entonces, quiero hacer énfasis en 2 conceptos. El primero, que debe entender la población cuando hablamos de línea de pobreza extrema. Cuando los hogares estructuran sus pautas de consumo, de gasto, estructuran una canasta básica de alimentos. Esta canasta básica de alimentos debe satisfacer un contenido calórico con requerimientos mínimos. Entonces, esta canasta de alimentos, posteriormente, cuando se incorpora en esta la cesta de bienes y servicios no alimentarios con carácter básico, hablamos de una línea de pobreza total. Entonces, con la canasta básica de alimentos se determina la línea de pobreza extrema para Bolivia, y al incluir en esta canasta básica de alimentos el gasto que realizan los hogares en otros bienes y servicios no alimentarios básicos, se obtiene la línea de pobreza total. Entonces, esta es una gráfica que les muestra cómo va la evolución del ingreso del hogar per cápita. Esto implica cuánto de ingreso tiene una familia, un hogar, por día, ¿no? Entonces, en términos monetarios, en la parte derecha de esta distribución se muestran los hogares más ricos, en la parte izquierda de la distribución los hogares que tienen menores ingresos. Lo que se hace en este trabajo es actualizar estas líneas de pobreza extrema de tal forma que las personas que tengan un ingreso por debajo de este umbral sean considerados como pobres extremos. Y las personas que tengan un ingreso por debajo del umbral de la línea de pobreza que expliqué hace un momento son consideradas pobres. Las personas que superan este umbral son consideradas no pobres. Hay razones económicas y técnicas para que el INE realice esta actualización de los indicadores de pobreza, dada la responsabilidad técnica que recae en el Instituto Nacional de Estadísticas. Uno, los actuales indicadores de pobreza están sustentados en una estructura de canasta básica de alimentos que proviene de la encuesta de presupuestos familiares de 1990 y 1991, vale decir 30 años atrás. En ese entonces, esta canasta básica de alimentos albergaba cerca de 50 productos para distintos dominios. Un dominio en la jerga estadística se entiende, por ejemplo, como la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto. Entonces, si valoramos actualmente a los hogares de Bolivia,
a todas las familias con una canasta básica de alimentos de hace 30 años atrás, con toda seguridad la racionalidad nos dice de que los resultados van a estar sesgados. Entonces, para la actualización de esta canasta básica de alimentos, no hay que olvidar que es una cesta de alimentos, de artículos. La valoración de esta y la actualización se sustenta en la evolución de los precios. Y en ese entonces, la actualización de esta canasta básica de alimentos lo realizaba con el índice de precios al consumidor de 1991, cuya base era igual a 100. Entonces, en ese entonces, este IPC albergaba solamente 332 productos y su cobertura recaía en las 3 ciudades capitales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz del Eje y también El Alto. Entonces, y aquí había un problema, porque cuando se mira la pobreza, se mira y se discute la pobreza en el área urbana y en el área rural. Entonces, se tenía que acudir para la actualización, para la medición de estos indicadores, a elementos ajenos distintos de la muestra de la encuesta de presupuestos familiares del 90, que es el Fondo de Inversión Social 1997 para la parte rural. Entonces, ¿qué significa esto? Que para medir pobreza urbana y rural se tenían que acudir a elementos diferentes con estructuras distintas a lo largo del tiempo. Entonces, este es un problema que hay que superar porque actualmente se cuentan con los instrumentos para medir de forma más apropiada los indicadores de pobreza. Entonces, el INE debió realizar esta labor de actualización en al menos 2 oportunidades. La primera, entre el año 2005 y 2006, ya se contaban con los resultados de la encuesta continua de hogares 2003-2004. En ese entonces el INE sí podía haber realizado la actualización de la canasta básica de alimentos. Un segundo hito que debería haber marcado la agenda en la gestión pasada recae en que el año 2019 el INE ya contaba con los resultados de la encuesta de presupuestos familiares del año 2015 y 2016. Entonces, ya contaba el INE con el índice de precios al consumidor, cuya base nueva actualmente se mide, es la de 2016 igual a 100. Y también el año pasado el INE ya disponía de los resultados de la encuesta de hogares 2018. Entonces, como señalamos enfáticamente en el último bullet de la presente lámina, por razones distintas a la técnica, el INE rezagó la actualización de la canasta básica de alimentos y de las líneas de pobreza. Son 2 los elementos que obligan, que impulsan al INE a realizar esta actualización. La primera es la coherencia económica que debe existir para medir correctamente con base a los criterios de la realidad actual. Entonces, organismos internacionales como la FAO, la Organización Panamericana Mundial de Salud, dan cuenta que las necesidades calóricas cambian a lo largo del tiempo. Y en la región existen 2 actualizaciones, una para 1985 y la última para 2004, que es necesario considerar esta última actualización. Las canastas básicas de alimentos a nivel regional y en el mundo se actualizan. Es una buena práctica realizarlo cada 10 años. Repito, el INE está realizando esta actualización después de 30 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existen cambios en la estructura de la población, cambios en la estructura, hombres, mujeres, en la parte geográfica lo propio, y la composición por grupos etarios es distinta de hace 30 años atrás. Entonces, por un lado y por el otro, el INE, en estricto sentido, ya no puede monitorear la canasta básica de alimentos de hace 30 años atrás, porque muchos de esos artículos salieron de las cestas que los hogares anticipan y eso lo ha revelado el IPC 2007 igual a 100 y robustece ese resultado el IPC 2016 igual a 100. Esos son los sustentos económicos y técnicos para que el INE realice esta actualización. En estos gráficos mostramos en el panel para ustedes a la izquierda las necesidades calóricas que tienen, que requieren hombres y mujeres con base a la FAO y a resultados de organismos internacionales. Entonces, como ustedes repararán, cuando uno mira por grupos etarios, en el año 85, estas eran las necesidades calóricas y estas han cambiado tanto para hombres y para mujeres. Y si combinamos con la estructura de la población por grupos etarios, antes teníamos poblaciones el año 90, ¿no? Mucho más jóvenes que las actuales y actualmente la población en estos grupos etarios es un poco más vieja.
Entonces, y eso se muestra en estas pirámides poblacionales, donde en 1990 se tenía esta estructura poblacional, y si ustedes reparan la diferencia en la base y el tronco en ambas gráficas, existen diferencias sustanciales. Adicionalmente, en los 90, la población urbana alcanzaba un 41%, la rural el complemento, y en 2016 estábamos con una relación prácticamente 70 a 30, 70% de la población concentrada en los centros urbanos y un 30% en la parte rural. El trabajo ha consistido entonces en actualizar este requerimiento calórico por área geográfica. Vamos a tener ahora los resultados a nivel Bolivia, a nivel rural y a nivel urbana sobre estas necesidades calóricas. Entonces, lo que señalaba hace un momento era que las canastas básicas que hasta la fecha el INE ha ido actualizando, se concentraban en mirar para La Paz 50 artículos. Pero estos 50 artículos se prestaban tanto Oruro y Potosí. La consulta es, ¿no tienen una canasta propia estas regiones? Por supuesto que sí. Y es responsabilidad del INE realizar la actualización considerando esta información. Y a la fecha es prácticamente imposible seguir haciendo seguimiento a estos 50 artículos porque estos han desaparecido del mercado y los índices de precios al consumidor han dejado de relevarlos. Vale decir que a la fecha solamente un 46% en el caso de La Paz, un 44% de estos artículos pueden ser monitoreados y actualizados en materia de precios. Y esta es una imposibilidad técnica para que el INE en estricto sentido pueda realizar la actualización de estos indicadores de pobreza. La metodología es relativamente simple. Nosotros ordenamos todos los hogares que vienen de la encuesta de presupuestos familiares, se entiende el gasto per cápita por día, se define una población de referencia y con esta población de referencia, como los hogares anticipan alimentos, se calcula cuánto están gastando en estos alimentos y en consecuencia estos alimentos qué cantidad de consumo de demanda de kilocalorías tiene. Una vez que se tiene entendida esta cantidad, se determina la valoración de esta cesta de alimentos considerando este consumo de kilocalorías y se obtiene la línea de pobreza extrema. Cuando se incorporan bienes distintos a los alimentos y servicios que también tienen un carácter de ser básico, obtenemos las líneas de pobreza totales. Entonces, una vez que se hace este trabajo de forma iterativa, se llega a converger y se obtiene la línea de pobreza extrema y considerando este coeficiente de Engel que técnicamente nos dice la proporción de los hogares que destinan a los alimentos, siempre va a estar entre 0 y 1 en términos porcentuales, ¿no? Entonces, con esas consideraciones vamos a actualizar la línea de pobreza como tal. Ya viendo los resultados, para el año 2016, esta es la línea de pobreza extrema vigente. ¿Qué significa esto? Que el INE agota todas las fuentes de información para que lo que se llama técnicamente hacer un backtracking, hacer un cálculo de las líneas de pobreza hacia atrás, estamos en 2020, y los resultados que vamos a mostrar van a dar cuenta de 2016, 2017, 2018 y 2019. Es imposible realizar estimaciones hacia atrás siguiendo la rigurosidad metodológica que el INE presenta en esta actualización. Entonces, estas son las diferencias sustanciales en las líneas de pobreza extrema para el año 2016 y se actualizan con este ejercicio los coeficientes de Engel. ¿Qué significa eso? Que en 1990 la población urbana tenía un coeficiente 0,53 y en la parte rural 0,57, el 53% del gasto en alimentos respecto del total. Y estos resultados cambian y van a ser ahora para la parte urbana, para las ciudades capitales un 49%, para el resto urbano 52%, y el área rural, reparen ustedes, de 57% baja a 54%. Esto es acorde a la realidad porque cuando se incrementa el ingreso de los hogares, dice la teoría económica, los hogares van a demandar bienes que son superiores y en consecuencia la proporción que van a destinar de gasto en alimentos ha de ser más reducida. Esta canasta básica que se actualiza debe ser consistente con lineamientos por recomendaciones internacionales.
Deben guardar cierta coherencia en consumo de proteína, consumo de grasas, consumo de carbohidratos, acorde a estos parámetros. Y para cada uno de los dominios que se han realizado las actualizaciones, estos resultados están acorde a estos lineamientos internacionales. Entonces, la línea de pobreza para 2016, hace rato mostramos la línea de pobreza extrema, esta es la línea de pobreza para el año 2016. La lectura es de que, por ejemplo, para la ciudad de La Paz, en 2016, 818 bolivianos era el umbral para definirte como pobre, pero la actualización con esta coherencia económica que debe guardar esta metodología da cuenta que es 1011 bolivianos. Entonces, estos son los resultados para 2016, 17, 18 y 19 presentados para cada uno de estos dominios. Entonces, como ustedes podrán reparar, las líneas de pobreza, por ejemplo, para el área, las líneas de pobreza extrema para el área urbana, en 2016 estaban alrededor de 435 y estas se habrían incrementado a 449. Cuando consideramos en estas líneas de pobreza extrema los gastos que realizan los hogares y las familias en no alimentos, en servicios que son considerados básicos, estas líneas de pobreza que son monetarias se habrían incrementado de 875 bolivianos en la parte urbana en 2016 a 911 al cierre de 2019. Un dato que es extremadamente importante son las incidencias de pobreza. ¿Cómo se debe entender la incidencia de pobreza? Como el porcentaje de la población en Bolivia que está por debajo de estos umbrales. Vale decir que en materia de pobreza extrema, el 2016 señalábamos con la metodología que estaba sesgada y no era acorde a la realidad económica, que un 18,3% de la población se encontraba en este umbral. Entonces, la actualización da cuenta que en realidad este número se habría incrementado a 19%. Y cuando uno mira la pobreza como tal, incorporando lo que es no alimentos y servicios que son básicos, los resultados para Bolivia dan cuenta de que en 2018 el 34,6% estaba considerado como pobre. Sin embargo, esta metodología, reiteramos, está sesgada, tiene un rezago de 30 años y la actualización de la canasta básica de alimentos y líneas de pobreza dan cuenta que un 39,9% de la población estaría en el umbral de pobreza. Entonces, algo que hacemos notar y en la nota técnica que se ha puesto a disposición de los usuarios de la información en la página web es que además de presentar de poner a disposición de ustedes esta presentación, existe una nota técnica que respalda todos los pasos que el INE ha ido realizando en un trabajo coordinado con organismos internacionales, precisamente con un equipo técnico de especialistas del Banco Mundial que pudieron asentir con la rigurosidad técnica que el INE ha encarado este trabajo. Además de esta nota técnica, en la página web de la institución en este momento ya está disponible las bases de datos de la encuesta de presupuestos familiares y lo que técnicamente conocemos en la jerga, la sintaxis de programación, de tal forma que todos los usuarios de la información puedan replicar los cálculos que hemos mostrado. Entonces, esta es una política de transparencia acorde a las buenas prácticas a nivel internacional.